Romanos capítulo 6, versículo 18. Perdón, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses 1, 14. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Leamos de nuevo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Elevemos oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Venos aquí delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todos los nombres, Jesucristo, el Santo, el que nos redimió de nuestros pecados. Mira, vamos a hablar tu palabra. Danos ciencia y sabiduría para hablar tu palabra, mi Señor. Que esta palabra se quede en nuestros corazones. Y al quedarse en nuestros corazones, mi Señor, ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos a través de tu palabra. Tu palabra haga el efecto en nuestras vidas. Para ir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Que cada uno de nosotros tenemos que llegar a cierto nivel que tú nos demandas, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. En tus manos ponemos este mensaje. Que seas tú tocando la vida a través de tu palabra. Tu palabra sea hablando a cada corazón, a cada vida, Señor. Y al hablarles, ellos vayan restaurando, vayan cambiando y transformando su vida, Señor, a través de tu poderosa palabra. Tu palabra es espíritu. Y nosotros somos espirituales también. Gracias, Padre. En tus manos nos depositamos, sabiendo que tú harás la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle aplausos al Señor. Entonces leímos, mi amado hermanos, en quien tenemos redención. Redención, mi amado hermano, bíblicamente es la acción de Dios. Es la acción de Dios de liberar a la humanidad, al mundo, del pecado y de la muerte, que es la condenación eterna. Entonces es la acción de Dios de liberar a la humanidad del pecado y la muerte a través de Jesucristo, ofreciendo perdón y reconciliación ante el Padre. Esa redención que significa así en su totalidad, perdón. Esa redención de Jesucristo, cuando tú vienes a Él, te perdona, te hace llegar directamente al Padre. Tienes libre acceso para entrar y manifestarle todo lo que siente tu corazón al Padre. Y Él te va a escuchar atentamente. ¿Por qué? Porque ya te redimió la sangre de Jesucristo. Imagínate ese libre acceso, o estar con el Padre, hablar con Él, y Él que nos escuche. No lo teníamos tú y yo cuando estábamos en Él. Entonces esa redención nos acerca al Padre por medio de Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, ¿en quién tenemos redención? Es acción y resultado de redimir. O sea, redimir es en la cual Jesucristo salva a los hombres de la condenación eterna. Por su sangre, dice. Por eso esa sangre derramada en el Calvario tiene poder para cambiar y transformar al hombre más vil y más pecador. La sangre de Jesucristo. Ahí es donde entra en acción esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, viene esa sangre a limpiarnos.
que es por medio de su Espíritu Santo. Y nos cambia y nos transforma. Entonces, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, nuestro Dios es multimillonario en gracias, favores inmerecidos que tiene para el hombre pecador. Cuanto más para el hombre que se arrepiente de corazón y le acepta a Él como Señor y Salvador. La riqueza, la abundancia de amor, de perdonar al más vil pecador, están ahí en Jesucristo. Él está con los brazos abiertos para tomar en sus brazos al más vil pecador, para abrazarlo y decirle: yo te perdono por la sangre del Cordero, mi hermano. Imagínate si el Hijo nos abraza cuando tú y yo le aceptamos. El Padre está mirando, ¿ah? Y Él también un día nos abrazará. Amén, hermano. El Padre Dios, nuestro Padre Celestial, aquel que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, al derramar esa sangre preciosa, mis amados hermanos. En esa obra, mis amados hermanos, en esa obra de redención de Jesús, somos libres de la esclavitud y culpa del pecado, y somos metidos a una vida de libertad. Tú y yo andamos en libertad, ¿no? Andamos en libertad, porque aquel que nos libertó, nos hizo libres, en un sentido de que el pecado ya no te domina. El pecado ya no te hace caminar hacia la maldad y hacia la iniquidad. Ahora tú y yo caminamos en la libertad del Espíritu, gozándonos, celebrando cada victoria que Él nos da. Amén. Denle aplausos al Señor. Mira lo que dice, mi amado hermano. Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, libres del pecado, ya no tienes fornicación, ya no tienes adulterio, ya no tienes el vicio de fumar, ya no tienes el vicio de mentir, ya no tienes el vicio de adulterar, de idolatrar, ya no tienes nada de eso, porque Él nos hizo libres. Cuando tú y yo tenemos esa experiencia, Él quitó todo eso. Aún las malas palabras sacó de nuestra vida. Aún la mirada coquetona quitó de nuestra vida. La mirada de deseo, de concupiscencia, lo quitó de tu vida. Amén o no. Y libertados, libres del pecado, vinimos a ser siervos de justicia, de Jesucristo, del justo. ¿De quién somos ahora esclavos? De Jesucristo. Ya no somos esclavos de las tinieblas. Ya no le servimos al diablo ni a los demonios, ni a la concupiscencia de nuestra carne, sino que ahora le servimos a Jesucristo. Él es nuestro amo supremo. Veamos también Juan 8:32. Ese porquero tampoco lo vamos a escuchar cuando nos vaya atrás. Juan 8:32. Mira lo que dice. Y conoceremos la verdad. ¿Qué dice? Y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es esa verdad que conocimos? La palabra, el verbo, el mismo Cristo. Cristo es el verbo es Jesucristo. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Un día tú y yo escuchamos esa palabra de distintas formas. Tal vez escuchaste un mensaje de algún siervo, tal vez escuchaste el mensaje en la radio, un tratado, en fin, en la calle. Esa palabra empezó a afectar tu vida. Cuando llegó el momento ya que Dios te escogió para salvación, ahí llegó la verdad a tu vida. Y dice pues, y libertados del pecado, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres.
Por eso que ya el pecado a nosotros no nos acongoja, ni nos tiene triste, ni nada que ver. ¿Amén o no? Porque cuando andábamos en maldad y en iniquidad, aparentábamos felicidad. ¿Amén o no? Aparentábamos estar felices, pero por dentro era nuestra vida un desastre. Por dentro llorábamos, gemíamos, queriendo ser libres de esa concupiscencia que cada uno de nosotros tenemos, de una o de otra manera. ¿Ah? Éramos esclavos, felices por fuera, tristes por dentro. Porque la verdadera felicidad no hay en el mundo. Amén. En el mundo no hay felicidad. Aún en tu familia no hay la verdadera felicidad. El amor de familia te llena espiritualmente. ¿Te llena? No, porque a veces estás mal, cuando estábamos sin Cristo. Porque ya cuando venimos en Cristo, el lazo familiar se hace más fuerte, porque ya domina el amor de Cristo en nuestras vidas. Ahí sí ya es otra cosa, el amor de familia. Ahí sí el amor es sincero, puro, limpio. Ya no hay hipocresía ni fariseísmo cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Aquellos que eran hipócritas y fariseos. ¿Cuántos fueron hipócritas y fariseos? Nadie era, qué lindo, hermano. Así quisiera ser yo con ustedes. Nadie era hipócrita y fariseo cuando estaba sin Cristo. Qué bien, hermano, ustedes ya se van al cielo. Entonces, mi amado hermanos, Romanos 6:18, y libertados del pecado, venimos a ser siervos de justicia. Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces tú y yo somos los redimidos del Cordero. Su sangre fue el precio de rescate que fue producto de su redención. Su sangre fue el precio de rescate. O sea, dieron un precio para salvarte. ¿De qué nos salvó? De la condenación eterna. Aún ahora tú debes apreciar eso. No debes volver a las cosas que hacías antes. Debes permanecer en ese rescate que te dio. Pero muchos no permanecen en ese rescate que Él pagó en la cruz del Calvario. Siguen con una vida desordenada. Siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces, lamentablemente, la situación que lleva a ese hombre a estar en esa condición lo va a hacer perder la salvación. Porque muchos dicen, no, la salvación no se pierde. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Claro que sí, pues si volvemos a los hábitos de antes, vas a perder la salvación, pues. Pero si permanecemos peleando y luchando, ahí vamos adelante. Entonces su sangre fue el precio de rescate que fue el producto de su redención. La redención es la liberación de la esclavitud del pecado y la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Dios y el hombre, no el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Cómo fue restaurada? Por medio de Jesucristo. Esa redención nos acercó a Él y Él se acercó a nosotros. Por medio de Jesucristo tú y yo nos acercamos a Dios. Porque tú y yo, por medio de fuerza humana, de religiones, no podíamos acercarnos al Dios verdadero. Amén o no amén. No podíamos. Tuvo que venir el Redentor para llevarnos a Él, acercarnos a Él. Ahora sí Él vive, anda con nosotros. Amén o no amén. El Dios de los ejércitos anda con nosotros. Den aplausos al Señor. Gloria a Dios. Qué precioso, ¿verdad? Tú y yo somos templos de Dios. Somos templos del Dios viviente. Él vive en nosotros. Qué bello es, ¿sí o no, hermano? Si Él vive en nosotros, vamos a caminar en santidad y en obediencia. Si Él vive en mí, yo voy a caminar en santidad y en obediencia. Pero si no vive Él en ti, andas con una vida desordenada. Entonces no anda Dios contigo, no vive Dios contigo. Porque cuando Él viene a ti y vive en ti,
suceden cosas maravillosas. Amén o no. Suceden cosas extraordinarias que tú mismo te quedas con la boca abierta. ¡Wow! Lo que yo hago, lo que el que vive en mí hace hacer que yo camine en esa verdad, que yo camine en santidad y en obediencia. ¿Sí o no que tú te sorprendes? Algo que nunca lo hacíamos. ¿Cómo no le vamos a dar gloria a Dios? ¿Cómo no le vamos a dar gloria a eso? Él nos lleva, porque Él vive en nosotros. ¿En cuántos vive Dios? ¿En todos? ¿Vive Dios en ustedes? Diga, no tenga miedo. Si andas medio raro, dilo, no importa, tranquilo, tenga fe. ¿Ah? ¿Cómo puedes hacer para que Dios viva en ti y estás en desorden? Arrepiéntete nada más, venite, arrepiéntete nada más, pide perdón y ya está. Vuelvas a restaurar tu fe. Pero hoy se agarra lo duro, no lo aflojes para que no se te vaya nuevamente esa presencia. ¿En cuánto vive la presencia de Dios? Es el coro de que te amo. Oiga, mi amado hermano. En el Antiguo Testamento, la redención de Dios se manifiesta con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Se ve una relación que tiene ahí, mis amados hermanos? Dios, el Padre, escogiendo a Moisés, prototipo de Jesucristo, para que vaya con la autoridad del Padre a libertar a su pueblo de Egipto. Hace 500 años en esclavitud estaba Egipto, 400 años en esclavitud en Egipto. Y envía un Salvador, prototipo de Jesucristo, Moisés. Y lo saca con mano poderosa. ¿Ah? Y va y hace sus maravillas y sus prodigios él. Entonces el libertador de Israel fue Moisés. El libertador de este mundo, ¿quién es ahora? Jesucristo. Tiene mucha similitud. Pero el que vino a libertar al hombre del pecado fue un hombre que nunca pecó. ¿Amén o no? Nunca pecó. Nunca se halló pecado en él. Nunca pudieron señalarle de nada. Que ese hombre era el mismo Dios. Ese mismo Dios que estuvo en la tierra, ahora está en nosotros, andando en esta tierra. Tú y yo andamos en la tierra con su presencia. ¿Cuántas veces sientes la presencia de Dios cuando estás en la calle? ¿Cuántas veces? ¿Ah? Hablando de la presencia de Dios, de aquella presencia que te marca y te va cambiando. No te me vienes que. No, es la presencia de Dios que te cambia, te transforma. ¿Cambia o no cambia la presencia de Dios en la vida de Dios? Va cambiando. Cada vez que tú sientes su presencia, hay un cambio. Hay un cambio. Ya no eres el mismo de ayer. Ya no eres. Si sigues siendo el mismo de ayer, arrepiéntete. Así de fácil. Sí, no, mi hermano. Pues, nos arrepentimos de corazón y volvemos a retomar esa nueva vida. Pero a algunos no les gusta arrepentirse. Son duros de corazón. No reconocen. Son duros de corazón. Entonces, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento la redención se manifestó con la liberación de Israel sobre la esclavitud de Egipto. Ahí usted ve eso en Éxodo capítulo 12, del 32 al 51. Eso lo lee en su casa, no va a verlo ahorita. Este rescate o compra es donde Dios actúa como redentor. Cuando salvó a Israel de Egipto, nuestro Dios actuó como salvador, redentor. Su redención vino por medio de Moisés, mi amado hermano. Ese hombre era un hombre poderoso, ¿sí o no, mi hermano? ¿Y por qué era poderoso? Porque Dios vivía en él. Porque Dios vivía en él. Por eso que él era poderoso. No solo por las maravillas que hizo, sino que porque era un hombre manso. Pero al hombre manso también se le trató sus cositas de enojo. ¿Sí o no? Moisés pecó, Abraham pecó, todos estos grandes hombres de Dios fallaron pecando. Pero nunca se apartaron de la obediencia. Eso es lo lindo de ellos, ¿sí o no? Nunca se apartaron de la obediencia y siguieron cumpliendo el propósito que Dios tenía con ellos. Ese es el éxito. Dios coge cosas imperfectas para hacerlas perfectas, humanamente.
cosas imperfectas para llevarlas a la perfección humana. ¿Ah? Él nunca coge hombres que tal vez digan, no, yo soy autosuficiente, yo soy el chévere, yo nada, que esa gente no lo coge, esa gente no es afuera. Él coge lo que no sirve, lo que no vale, eso coge Dios. ¿Por qué Él escoge algo que no sirve, que no vale? Para que primeramente ese hombre no se vanaglorie y para que ese hombre le dé toda la gloria a Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sabes de dónde te cogió, de dónde te sacó. Y todo hombre que fue escogido de los más viles y de los más menospreciados, ese hombre tiende a adorar a Dios y a reconocer quién fue. ¿Ah? Él no viene a coger lo perfecto, él viene a coger lo que no sirve, lo que no vale, para hacerlo valer en sus manos. Moisés, ¿quién era Moisés? Hasta medio tartamudo parece que era. No tenía esa elocuencia que tiene Jaramillo, no tenía esa elocuencia. ¿Quién más elocuente aquí? Mi hermana Katy. Él no era elocuente, hermano. Muchos dicen que él era como mudo. No, él no tenía esa elocuencia para poder pararse y decirle. ¿A quién tuvo que coger? A su hermano, a Aarón. Ese Aarón parecía un Jaramillo. Se expresaban bonito, hablaban bonito. ¿Sí? Ahorita Moisés era un poco quedado. Otro tipo de Serchaima, otro tipo de algunos, aquí también, influido, también. Otro tipo de David, que no somos elocuentes, ¿verdad? Gloria a Dios por aquellos que son elocuentes, ¿verdad? Entonces Dios de una o de otra manera cogió para salvar al pueblo de Israel y lo libertó con mano poderosa por medio de ese hombre, llamado Moisés, que lo hizo poderoso en la tierra. Entonces, mi amado hermanos, este acto de redención es simbólico, llevándolo a la liberación espiritual que ofrece a todos los hombres a través de Jesús. La redención no se gana por obras, sino que es un regalo y gracia de nuestro Dios por medio de Jesucristo, en la cual cada uno lo recibe cuando se acerca a Él de todo corazón, cuando reconoce que es un pecador, cuando reconoce que es un hombre que está desobedeciendo la palabra. A eso Dios los toma y los salva, los limpia con su sangre preciosa. En su redención hay el cual seamos libres del pecado, mis amados hermanos. Libres de la esclavitud del pecado y de la condenación del pecado. Eso es lo que vimos en Romanos 6:18. En esa redención tenemos vida eterna, mis amados hermanos. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de Jesucristo. ¿Qué dice? Para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, en esa redención tenemos vida eterna. Qué lindo, hermano. Aquí tú y yo vamos a morir. Tiempo determinado por Dios vamos a morir. Pero tenemos la esperanza que tendremos vida eterna. Amén, hermano. Tendremos vida eterna. Eso grábate en la cabeza. Aquí somos pasajeros nada más. Esta carne tendrá que morir un día, de viejo, que Dios establezca. Pero después de eso vamos a tener vida eterna. Grábate eso. Ay, no, que me estoy haciendo viejo en las casas. El pellejo se me está cayendo. Ten la esperanza, que se consuélate con eso. Que vas a ser joven cuando vayas a inicio. Y vas a tener vida eterna. Vamos a estar por una eternidad con el Dios grande. Den el aplauso al Señor. Y las mujeres son un poquito más vanidosas. Se miran al espejo. Ya me salió un gallo por acá. Y no es un pelado, es un gallo que le salió acá. Tratan de cubrirse, estirarse. Las mujeres son un poquito más vanidosas. ¿Sí? Hablando de las que no son de Cristo, ¿qué hacen ellas? Se estiran la piel. Se hacen operaciones. Oiga, y eso es terrible. Cuando se estiran la piel, el pellejo, el viejo se estiran. A la larga, eso se va a hacer peor. ¿Sí o no? Se va a hacer peor. Va a ser la momia de Guanajuato.
Ustedes han visto la momia. No estoy hablando de la momia envendada. No sé si ustedes han visto videos de la historia de cuando le han sacado la venda a cierta momia. Están bien arrugadas. Bien arrugadas. ¿Ah? Por eso mejor cuidemos nuestra salvación. ¿Sí o no, mi hermano? Cuidemos nuestra salvación. Antes de estar cuidando tu cuerpo, tu cara, que por aquí, que por allá. No te digo que todo, no te vas a andar tampoco apestosa ni te arregles. No, tienes que arreglarte. Todas las mujeres son bellas. Amén o no amén. Todas las mujeres son lindas. ¿Ah? Porque los vemos con los ojos de Cristo. No, mentira. Todas las mujeres son lindas. No hay mujer fea, sino hay hombres feos. Eso sí hay bastante. En la iglesia, aleluya, Cristo te ama, hablemos bastante varones feos, pero hay mujeres lindas, todas son lindas. Todas. Para levantarle el ánimo a las hermanas. Ay, bendito Dios. Entonces, mi amado hermanos, en esa redención tenemos vida eterna. Su redención es algo transformador, en la cual Él refleja su amor incondicional y su deseo de restaurar la relación con el hombre. Ese es el fin por la cual Dios envió a Jesucristo. Restaurar la relación con el hombre. ¿Dónde se perdió esa relación con el hombre? En el huerto de Edén. Ahí se perdió esa relación con Dios. Cristo vino a restaurar para que el hombre pueda estar cerca de Dios. Aunque Él está en el tercer cielo, pero Él está cerca de nosotros. Él vive con nosotros. Entonces Él restauró, mi amado hermanos, esa relación con nuestro Padre Celestial, mi amado hermano. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? Qué bello es nuestro Señor. Al aceptar a Jesús como Salvador, como Redentor, los cristianos evangélicos experimentamos la redención y somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, le aceptaron como Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué más dice? Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso tú no puedes decir, el que no tiene a Cristo dice, ay Diosito, mi Padre. Mentira, si tú no lo aceptaste como Señor y Salvador, Él no es tu Padre. Él llega a ser nuestro Padre cuando tú y yo lo aceptamos de corazón. Y viene, cuando tú y yo lo aceptamos de corazón, viene el cambio, la transformación tuya y mía. Dejamos de ser malos y perversos, ahora sí somos santos para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? Para mí yo hablo por todos, gloria a Dios. En su redención nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. En esa redención, Él nos libró de la autoridad de las tinieblas, de los demonios, de Satanás, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Imagínate. Tú y yo le aceptamos a Él como Señor y Salvador, cuando antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Cuando habla de tinieblas, habla de pecado, de maldad, de oscuridad. Y desde ese momento que tú y yo le aceptamos, somos trasladados. O sea, Él nos lleva a su reino, sin estar en su reino. ¿Cómo es? Nos lleva a su reino sin estar en su reino. Por medio, cuando Jesucristo dijo, arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. ¿Ah? El reino de Dios se ha acercado a vosotros, dijo él. Jesús lo dijo, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, el mismo Cristo, la presencia de Cristo literal en la tierra, se presentó a ellos con su gloria, haciendo milagros, maravillas, tantas cosas que el hombre vio y se quedó asombrado. Y Cristo se fue, ¿a quién dejó? Al Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios vino a tu vida a través del Espíritu Santo. Y tú vives en gloria, mirando el rostro de nuestro Dios.
sintiendo su presencia. Ese es el reino de Dios que nos trasladó. La nueva vida, el nuevo nacimiento, en la cual disfrutamos. Imagínate, disfrutar de Él, disfrutar su presencia, disfrutar tantas cosas que Él nos da. ¿Ah? Y esto es poco lo que Él nos da. ¿Dónde se va a cumplir ya la totalidad de disfrutar ese reino? Cuando estemos allá arriba. Cuando estemos allá arriba. Ahí se cumple la totalidad de su reino, donde tú y yo vamos a vivir. Denle aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre. Entonces, mi amado hermano, en su redención nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó a su reino de su Hijo amado. Vivimos y disfrutamos en el reino de Él, aquí en la tierra. Veamos al Dios perdonador del Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Eso lo tomamos de Éxodo 34, 6, 7. Éxodo 34, 6, 7. Veamos. Éxodo 34, 6 y 7. Mira lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué dice? La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso está hablando de los cristianos que vuelven a residir en el pecado, en la rebelión, en la iniquidad. No lo va a tener por inocente. ¿Por qué? Porque tú y yo ya no tenemos excusa. Sabiendo la verdad y pecamos, estamos fritos. Que visita la maldad, que visita la iniquidad, maldad, pecado, iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. ¿Hasta dónde? Tercera y cuarta generación. Entonces, si tú hiciste lo malo siendo cristiano, hiciste lo malo, moriste en pecado, ¿quién va a pagar las consecuencias? Tus generaciones, desde la tercera a cuarta generación, pagarán las consecuencias de tu maldad y de tu iniquidad, de haber pisoteado la sangre de Cristo, de no haber obedecido al Señor a través de su mano. Tu generación pagará las consecuencias. Dice la Biblia. Los hijos arrastran los pecados de los padres. Nosotros tenemos que estar bonitos. Bueno, tú tal vez digas: yo no tengo hijos, pero tienes papito, mamita, sobrinos, primos. Ellos van a pagar las consecuencias de tu maldad y de tu iniquidad. Entonces ese es el Dios perdonador del Antiguo Testamento, que perdona la iniquidad, ¿verdad? Iniquidad es una conducta moral incorrecta, de maldad y de pecado, que aleja al hombre de Dios. Usted sabe que el hombre sin Cristo está alejado de Él. Ah, si peca y deshace, pero aquel cristiano que está en el Evangelio, está en iniquidad, está en rebelión, persiste en lo mismo, está alejado de Dios. Dios no está en él. Dios no vive con él, mis amados hermanos. Entonces, dice que Él perdona la rebelión en su redención. Eso, mi amado hermanos, está en Éxodo 34:7, lo que leímos en antes, ¿verdad? Donde dice que hay rebelión. Esa rebelión es la acción y el resultado de rebelarse contra alguien que lo salvó, que le dio la mano, que lo ayudó. Se rebeló contra aquel que le dio la mano, que lo salvó, que lo rescató. Esa es la rebelión. También es la desobediencia intencionada a su autoridad y a sus representantes. Esta rebelión de desobediencia se considera un pecado grave con consecuencias significativas tanto para la persona como para las personas. Si tú tal vez independientemente pecas, vas a pagar las consecuencias. Y ese pecado van a pagar las consecuencias las demás personas que están a tu alrededor, que es tu familia. Ellos van a pagar también las consecuencias. Por eso cuando Dios viene a castigar, porque Dios castiga, amén o no amén.
Muchos dicen, no, Dios es amor, amor, amor. Él no castiga, no, Él castiga. Si tú persistes en lo mismo, Él va a ir primero ¿a dónde va? Primero a castigar. A lo que tú más amas. Ahí va primero. A castigar lo que tú más amas. Y si no, y duele cuando le castiga a alguien que tú amas. Yo me acuerdo cuando mi hijo Jonathan, el Señor se lo iba a llevar, hermanos. José se lo iba a llevar. Será tal vez yo entré en un tiempo de enfriamiento, hermanos. Porque todos pasamos esa experiencia, un pequeño tiempo de enfriamiento, hermanos. Y yo me acuerdo que ella había mostrado que se lo iba a llevar a mi hijo, a Jonathan. Y yo me acuerdo clarito cuando venía del centro, y viene nuevamente a mi pensamiento eso, y en el carro me pongo a llorar, hermanos. Yo usaba antes unos lentes oscuros. Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y le decía, Señor, no quiero que tú lo lleves, Señor, no, Señor, no. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar porque ya se estaba cumpliendo el tiempo en el cual Dios iba a llevar a tu hijo. ¿Quién quiere que un hijo se muera? ¿Quién desea que un hijo se muera? Nadie, pues, hermano. Y todavía era un peladito, pues. ¿Cuántos años tenía mi hijo? Ni idea. Ni idea, dice. Ni siquiera haya tenido unos 10 años o 9 años más o menos. Oiga, hermano, yo vengo y le digo, me abre mi esposa y me ve llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No, nada, ven acá. Estamos orando porque el Señor se lo quiere llevar a él. Ya parece que ya viene, ya está más cerca de que se quiere llevar y nos arrodillamos a orar con ella, hermano. Lloramos, hermano, nos quebrantamos ahí, pidiéndole misericordia a Dios que no se lo lleve al más guapo de los muchachos. No te lo lleves. Ahí tuvimos, no sé qué tiempo estuvimos ahí con ella orando, llorando, gimiendo para que no se lo lleve. Y mi hijo no prestaba atención porque no sabía nada. Entonces Dios escuchó la oración. Y hasta ahorita está aquí. No se lo lleve. Den la aplauso. Gloria al Señor, aleluya. Por eso toda oración que tú haces, quebrantando en el espíritu, las peticiones que tú tienes, Él te las va a cumplir. Pero tienes que ser constante. Un ratito le pediste y te olvidaste. No, síguele. Tú lo que le pediste, sigue insistiendo, sigue rogando, sigue pidiendo. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Eso te lo digo por experiencia. Esta rebelión se describe como un desafío a las leyes de Dios. La rebelión. La rebelión, mi amado hermanos, comienza ¿en dónde? En el alma, en el corazón. Y se manifiesta de diversas maneras con acciones. ¿Dónde viene primero el pecado, la rebelión? En la mente. Se deposita en el corazón, en el alma. Y después se manifiesta en acciones. Vas a cometer todo lo que estaba en tu pensamiento. Israel, libertado de Egipto, cometió rebelión contra Dios, o sea, desobediencia. Se rebeló en contra de Dios. Y la mayoría de veces Israel fue castigado. Imagínense las veces que residían en su pecado. El pecado de ellos, ¿cuál era? Lo más grave que Dios detestaba. La idolatría. La idolatría. Israel siempre caía en lo mismo, caía en lo mismo, caía en lo mismo, caía en lo mismo. Y Dios les perdonaba y les perdonaba y les perdonaba. Hasta cuando llegó un tiempo en que Dios hace silencio. Esta nación de Israel fue dispersada de su tierra. Vinieron países enemigos y se llevaron esclavos a Israel. Israel fue dispersado en diferentes partes del mundo. Aún viven israelitas en diferentes partes del mundo. Están regresando a su país. La parte que fue ese país botado ese pueblo, desapareció Israel del mapa donde ellos estaban. Dios se olvidó de ellos, ¿sabe cuántos años? 400 años. No hubo profeta, no hubo nación en la cual Dios pudiera libertar a libertad. No hubo nación. ¿Hasta qué año, Juanito, fue? 1948. Ahí recién hubo votación en la ONU,
Cuando hubo votaciones para que Israel volviera a ser nación donde ahorita está. ¿Y ahorita usted cree que a Israel lo van a sacar de ahí? Nadie podrá ya volverlo a sacar de ahí, porque ahí está, nadie lo sacará. En la gran tribulación se van a reunir 10 países en la cual van a ir en contra de Israel a pelear. 10 naciones. Ahí es donde Dios va a entrar en acción. Fuego desciende del cielo. ¿Ah? Tremenda batalla que va a haber ese tiempo, hermano. Si usted quiere ver esa película, quédese para que la vea. Yo me quiero ir. ¿Cómo será esa pelea espiritual y literal, hermanos? Tremendo, hermano. Horrible eso. Fuera. Ni lo pienses. Por eso pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Párate como valiente en el camino del Señor. No seas gallina. ¿Sabes lo que es gallina? No los peruanos. Cobardes. En el Evangelio no hay cobardes. ¿Amén o no amén? No hay cobardes en el Evangelio. En el Evangelio somos todos valientes. Aunque no tengas cara de valiente, no es cara de cobarde. Entonces, mi amado, que perdone el pecado cuando fue redimido el mundo. ¿Qué es pecado? Pecado es la violación o desobediencia de sus mandamientos en pensamiento, palabra o contra la voluntad de Dios. Todo aquel, dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, infringe, dice, o sea, quebranta, viola los mandamientos. Todo aquel que comete pecado, quebranta la ley, también la ley, pues el pecado, ¿qué dice? Es infracción de la ley, es desobediencia de la ley. Todo pecado. Muchos dicen, no, ahí es que hay mentirillas blancas. Y hay mentirillas chiquitas que no pasa nada. No, ñaño, todo es pecado. Si tú vas a una casa y te llevas un botón de esa casa, ¿qué pasó ahí? O ves acá $100 y te llevas esos $100, las dos cosas son pecado. Tanto el botoncito como los $100 es pecado. Claro que sí. Aquí está la intención de la desobediencia de su mandamiento. Las dos cosas son robos. Por eso cuando tienes una casa no te lleves nada, ñaño. No me llevo esto de recuerdo. Dice, no, cometiste infracción de la ley. Nada te lleves cuando te inviten a comer, te inviten a tu casa. Yo un gatito es que me quiero llevar en cierta casa. Algo precioso. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que practica el pecado, dice, practica también la iniquidad, pues el pecado también es iniquidad. O sea, es una práctica habitual, es una costumbre que se expresa en tiempo continuo. Cuando el pecado es costumbre, se hace continuo. Ahí estamos en grave problema. Entonces, tú y yo hacíamos pecado, aunque no conocíamos la ley, ¿sí o no? Cuando tú y yo pecábamos, no sabíamos que estábamos quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Tú sabías que estabas quebrantando el mandamiento de Dios? ¿Estabas infringiendo los mandamientos cuando estabas en Cristo? No lo sabíamos, porque nadie nos enseñó. Veamos ahí donde dice Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 5. Lo que dice nuestro apóstol. Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? Una pregunta. ¿La ley es pecado? Haciendo la pregunta Pablo. En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado. ¿Qué dice? Sino por la ley. Pablo hacía maldad al pueblo y no sabía que estaba haciendo o quebrantando los mandamientos. Aunque él lo leía, pero le era cegado. Pablo se sabía la ley de arriba para abajo, pero quebrantaba porque no amaba a su prójimo, perseguía a la iglesia. ¿Ah? Entonces aquí Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley.
Por eso yo le hice la pregunta, cuando tú y yo estábamos sin Cristo, nosotros pecábamos sin conocer los mandamientos. ¿Cuándo llegaste a conocer que lo que estabas haciendo estaba en contra de los mandamientos? ¿Cuándo llegaste a saber? Cuando acepté a Jesucristo y empecé a vivir el Evangelio. Ahí empecé a ver, wow, aquí dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y yo era ese, decía yo. ¿Sí o no? Yo era ese. Pero yo lo hacía sin conocer la ley. Pero ahora que conozco, como Pablo lo dice, yo no conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera lo que dice la codicia. Aquí Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, le fue revelada la verdadera palabra de Dios. Él empezó a entender que las cosas que él hacía iban en contra de los mandamientos de Dios. Y aquí es donde tú llegas a ver, wow, yo era esto. ¿A quién te había pasado eso? Cuando tú lees la Biblia, cuando recién te iniciaste. Oiga, cuando yo me recién me inicié, ya tuve un tiempito, empecé a ver las obras de la carne. ¡Wow! Decía yo, esto era yo. Pero entre mí yo no gritaba, porque después son sapos ahí en ese tiempo. ¡Wow! Este era yo, así era yo, así era yo, así era yo, así era yo. Y aún sigo siendo así hasta ahora, decía yo. Ahí venía mi arrepentimiento. Padre, perdóname, ayúdame a vencer eso. Ahí está escrito, Señor. Entonces ahí yo conocí la ley. Ahí conocí yo los mandamientos cuando vine a Él. Ahí es donde el Espíritu te redarguye y te lleva a quebrantarte. Gracias, Señor, porque yo pecaba sin saberlo. Pero ni aún así yo iba directo a la condenación eterna. Amén. Y ahora en Cristo tú lloras y dices, gracias, Señor, porque me quitaste eso. Gracias, Señor, porque sigo peleando eso. No me va a vencer eso. ¿Cuántos siguen peleando con ciertas cosillas que tienen ahí? Alguien me diga que no te creo, que eres querubín. Ya te estoy viendo la sala, espérate. Entonces, mis hermanos, tú y yo hacíamos pecado cuando no conocíamos la ley. En el tiempo entre Adán y Moisés, ¿hubo o no hubo pecado? Entre Adán y antes que venga la ley en Moisés, ¿había pecado en la tierra? Claro que sí, pues ya yo no te pequé después. ¿Quién fue el primer hombre que pecó? Nuestros primeros padres, pues. Ellos tenían mandamientos para obedecer. Claro que sí, pues. Era verbal. ¿Qué le dijo el Señor? De todo el fruto puedes comer, menos del árbol. De ese no comerás, porque el día que de él comas te vas a quedar como este. ¿Sí? Mandamiento oral le dio Dios al hombre. Se hizo escrito en el monte Sinaí. Ahí se escribió todo lo que estaba ordenado. Dios mismo dándole mandamientos directamente oral al hombre. Había mandamientos en ese tiempo. Y ahora hay mandamientos ya escritos. Lo mismo que habló Dios desde ese tiempo antiguo, está hablando en este tiempo. Sigue hablando, sigue corrigiendo, amados hermanos. Entonces, viéndolo más claramente, pecado es poner mi propia voluntad, pecado es poner mi propia voluntad en contra de la voluntad de lo que Dios quiere, a través de su mandamiento. Cuando yo hago mi propia voluntad, estoy yéndome en contra de la voluntad de mi Dios. Si me captan, ¿ah? Si tú haces lo que te da la gana, estás poniendo tu propio hacer lo que te da la gana a lo que Dios tiene establecido. ¿Ah? Por eso cuán importante es ser obedientes. ¿Cuántos hijos fueron desobedientes aquí? De los padres terrenales. ¿Cuántos fueron desobedientes? Muchos. Ahora no te salvas de nada si tú desobedeces a tu Padre celestial. Tal vez a tu papá terrenal lo engañaba, le mentía, porque en mi casa a mí me creían un santo. ¿Sí o no, mamá? Mi papá dijo, ay, mi hijo Jacinto, es un niño que no mata ni una mosca, es bueno mi hijo. Pero no sabía, no me conocía. Yo en mi casa era santo y afuera era diablo. ¿Sí o no, mamá? Hasta usted se admiraba de que yo era un niño bueno. ¿Sí o no? Pero no me conocían porque yo nunca manifestaba nada allá. Yo era un santo, yo era más que el Papa ese, Juan Pablo II. Entraba a mi casa con cara de santo. Aunque no me reía, pero él iba yo. Y nunca supieron nada. A ella más bien la conocían porque ella sí manifestaba todo lo que era.
No, yo no he comido. Y de todo eso Dios nos perdona. Amén, hermano. Entonces hay que vivir para Él, obedeciéndole a Él, viviendo para Él todos los días de nuestra vida, porque Él trae recompensa grande para sus hijos. Él trae recompensa grande para sus hijos, en lo espiritual, en lo literal, en lo material. Pongámonos de pie.